Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de un auténtico clásico, un clásico del género de superhéroes y un cómic que aún hoy día es recordado con nostalgia y cariño por aquellos que lo disfrutaron en su momento a principios de los 80. Y estoy hablando de la etapa de la Liga de la Justicia que nos trajo Kate Giffen, J.M. DeMatteis y Kevin Maguire. Es un título, ya digo, que es aún hoy día recordado, aunque supuso un cambio radical en los cómics de la Liga de la Justicia y un cambio aún más radical en el tipo de cómic, en el tono que se hacía en la época en la que esto salió. La Liga de la Justicia, ya todos lo sabéis, es el grupo más importante y conocido del universo DC y uno de los más importantes del mundo del cómic de superhéroes en general. Es un cómic que incluso ha dado el salto, ha trascendido el medio y ha tenido su propia película. La mierda pinchar un palo eso de Liga de la Justicia de Snyder, luego remendada por Whedon. Una vergüenza ajena que los terraplanistas de Snyder piensan que el Snyder Cut arreglará. El Snyder Cut no solo va a arreglar la Liga de la Justicia, va a arreglar el universo cinematográfico DC, como si eso tuviera arreglo, y además salvará el mundo. Snyder Cut is coming. Pero bueno, como decía, es el grupo más importante del universo DC, pero a pesar de eso nunca ha tenido, o mejor dicho, ha tenido muy pocas etapas realmente buenas. Es un cómic que fue un punto en la historia del cómic porque en la Edad de Plata reunió de nuevo a todos los grandes personajes de DC tomando el testigo de la Sociedad de la Justicia de la Edad de Oro y que a pesar de su importancia y de lo que debería haber sido el eje central en el universo DC, pues la verdad es que sus historias siempre fueron bastante entre anodinas, anecdóticas y ramplonas. Había etapas entretenidas, pero tú esperarías mucho más del supergrupo de DC. El caso es que era muy difícil hacer buenas historias porque los personajes, Superman, Batman, Wonder Woman, la mayoría tenían sus títulos, la mayoría, todos tienen su título propio, y los cambios importantes, las grandes historias se contaban en sus propias cabeceras, así que la Liga de la Justicia se quedaba un poco descafeinada. Poco a poco fue perdiendo a esos iconos y llenándose de secundarios y llegando a la situación a finales de los 70 y principios de los 80 en los que había una alineación que no le importaba a nadie, con Gypsy y tal. Y es en ese momento cuando llegamos a esta etapa. Aquí el guionista Kate Giffen, ayudado en los diálogos nunca suficientemente valorado por DeMatteis, y con un dibujo de un recién llegado Kevin Maguire que lo clavó en esas expresiones faciales, en esa... Pues nos dio un título que sorprendió a todos porque en aquella época, a principios de los 80, estamos en pleno grim and gritty. Watchmen había traído la seriedad al mundo del cómic de superhéroes y además teníamos a V de Vendetta, teníamos al Dark Knight, más adelante el año 1. En fin, el cómic se había hecho adulto, entre comillas. Y en ese vorágine de seriedad pues teníamos a esto, una serie de humor. Hacer una serie de humor no es fácil, ya lo dije el otro día en la reseña de Quantum y Woody. Sobre todo si es una serie que no se basa en el gag, en el slapstick, sino que, como aquí, se basa en la interrelación entre los personajes. Personajes que ya veis cuál es la primera alineación que tenemos desde el Green Lantern gilipollas, a Guy Gardner, a Batman, que volvía a la Liga de la Justicia después de mucho tiempo, secundarios o presentaciones nuevas como esta Doctora Luz o este Oberón, que nunca tuvo demasiada importancia, o este Capitán Marvel que, aunque ha tenido un peso importantísimo en la industria editorial americana en aquella época, en los 80, había sido intentado su enésima introducción en el universo DC. Bueno, pues aquí estos personajes se reúnen para formar una nueva Liga de la Justicia y en las primeras páginas ya vemos el tono. Vemos aquí a Guy Gardner ensayando su discurso de líder, se considera el líder, y su choque con esta Canario Negro, con un uniforme que probablemente la diseñó su peor enemigo. Aquí vemos cómo los personajes van llegando, se van presentando y desde el principio vemos ese tono de comedia, esas continuas discusiones, esos malentendidos, todo ello plasmado con un dibujo buenísimo de Kevin Maguire. Kevin Maguire es un dibujante que a los más jóvenes no les sonará, pero que ha sido un punto y aparte en la industria americana. Un dibujante con un dominio de la anatomía, de las expresiones faciales, de la narrativa. O sea, quien quiera aprender a dibujar cómics de superhéroes que lea este.
porque sobre todo las expresiones de la cara, en estas expresiones de sorpresa, de broma, de todo, las clava. Y además trabaja y tiene una gran capacidad para la anatomía humana, ya lo estáis viendo. Eso cada vez es más difícil de ver porque todo el mundo quiere su propio estilo, y dentro del dibujo figurativo pues la forma de crearte un estilo es deformidades, bla bla. Hacer lo que hizo Maguire aquí, personajes proporcionados, personajes que parecían personas, y sobre todo las expresiones faciales, es muy bueno. Le penaliza y no llegó a más porque era excesivamente lento, lentísimo, pero es un dibujante que ha influido a dibujantes, influido y mucho, reconocido por ello, a dibujantes mucho mejores que él, y eso tiene mérito. Bueno, pues en la primera aventura, en este tomo, que vemos cómo se crea la primera formación, alineación de la liga, cómo Batman deja claro quién está al mando y cómo empezamos a ver la dinámica entre los diferentes personajes y empiezan a sembrarse una serie de tramas con este Maxwell Lord, que luego daría mucho que hablar en el universo DC, sobre todo en unas crisis que vendrían más adelante. Pero todo eso viene mucho más hacia el futuro. Aquí lo que tenemos es Guy Gardner haciendo lo que mejor sabe, el gilipollas, y siendo humillado constantemente por Batman, que lo pone en su sitio, el Capitán Marvel, que actúa como lo que es, un niño adolescente y fuera de lugar. Tenemos tramas que, ojo, hoy día pueden parecer quizá un poco ingenuas al lector que está acostumbrado al lector que llegó al cómic en el mundo post-Authority, post-Ultimates, con tramas más, no sé, voy a decirle adultas, pero menos ingenuas, pues a lo mejor estas le parecen eso, ingenuas. Pero se lee muy bien, en ningún momento te aburre, y poco a poco vemos el desarrollo que se hace de todos los personajes. Desde ese Batman que poco a poco va encontrando su sitio, integrándose en sus compañeros, hacia ese Guy Gardner que algo le pasa, que lo cambia completamente y es muy divertido. Canero Negro, una mujer de armas tomar antes de que llegaran las Femen. Y bueno, qué decir, que se lee esto, vamos, se bebe uno detrás de otro. Hay aventuras que involucran a otros personajes del universo DC. Poco a poco vemos cómo nuevos miembros llegan, otros se van, y todo de forma muy orgánica, con tramas que se enlazan unas con otras perfectamente, y unos diálogos buenísimos, y esos diálogos apoyados en esta capacidad para las expresiones faciales que tenía Maguire. ¿Y qué más? Pues nada, la serie es muy, muy larga. Ya te digo que aquí en esta colección de tomos creo que llegó a los 20 y tanto, 30. Esto lo está publicando el BOT, lleva 2 tomos que más o menos equivalen a lo mismo que estos tomos de la edición de Planeta. El número de la mudanza es buenísimo. Eso sí, yo antes de leer estos cómics había escuchado, es que yo lloraba de la risa. No, a ver, en su momento esto lo lees y por el efecto sorpresa, no, porque no te lo esperabas, porque es nuevo, pues te hace un efecto buenísimo, te ríes y tal. Pero hoy día te lo pasas bien, pero no esperes encontrar aquí el Club de la Comedia. Son tramas muy bien hechas, muy divertidas, pero eso sí, no esperéis encontrar una obra maestra absoluta del medio. Es un buen cómic de superhéroes pasado por la pátina del humor, con algunas tramas y situaciones que a lo mejor al lector actual, un lector más sofisticado, pueden parecerle un poco ingenuas o un poco tontas, pero que si eres capaz de obviar eso y disfrutar y ponerte mentalmente en el momento en el que salió este cómic, se disfruta mucho. Las tramas no se basan en, como digo, gags, sino que se van entrelazando. Hay amenazas cósmicas, hay los típicos traidores, hay situaciones en las que un personaje es más de lo que parecía. Bueno, puro género de superhéroes, pero con el tono de humor que no han vuelto a saber dar desde entonces. Hay, como ya he dicho 2 veces ya, y esta es la tercera, hay muy pocos cómics de humor dentro del género y que no sean la simple parodia, y este es una de las excepciones. Entretenido, bien hecho, implicado dentro de la continuidad DC de la época. Por ejemplo, en este número viene directamente de Millennium,
y que yo he disfrutado. Y yo creo que cualquiera que le guste el cómic de superhéroes disfrutará, porque la combinación de sagas, diálogos, interrelación de personajes y dibujo es muy buena. Nada más. Esto ya digo, se puede encontrar, yo tengo 3, voy a seguir intentando encontrar el resto poco a poco. Pues se puede encontrar desde 5 a 6 euros por tomo, y originalmente costaban 10. Y el bot los ha sacado en tomos de tamaño normal, tapa dura, papel satinado, que la verdad es que le pega como un tiro el color. Y creo que cuesta 20 y tantos euros cada uno, así que si os decidís meter en la edición del bot, que sepáis que si la completa, que esa es otra, va a costar un pico. Nada más, un saludo y hasta la próxima.